La semana pasada y toda esta semana me quedé pensando de lo que dijo nuestro pastor David la semana pasada en su predicación de Jonás, el tema que él trajo, y pensé, bueno, decir algo de ese mismo tema relacionado, muy relacionado, porque es un tema muy importante. Hay muchas cosas, todo lo que la Biblia dice es importante, pero hay tantos temas importantes. Pero me llamó la atención porque es algo que tenemos, que luchamos todo con lo que él dijo la semana pasada. No sé si se recuerdan algo de la semana pasada. En Jonás, cuando Jonás predicó, ¿qué hizo el pueblo? Se arrepintió y dijo David que cuando hay una verdadera arrepentimiento es porque hay humillación, hay humilde, hay una humillación. Okay. El verdadero arrepentimiento es la persona que humildemente viene al Señor y reconoce, como la canción que Mauricio cantó, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Vamos con las manos vacías, no tenemos nada de valor. Y pensé en eso y quería ver ese tema desde otro punto de vista, de otro pasaje, y ese pasaje es el que leí ahora en Mateo capítulo 5, en el sermón, lo que le llaman el sermón del monte, donde da las características de quién son o las cualidades que debe tener una persona para entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y yo tomo que entrar, cuando dice entrar en el reino de Dios, es la persona que tiene que ser salva, obviamente. Y cómo uno entra a ese reino de Dios, cómo uno entra en la salvación. Y yo creo que eso es parte de lo que está hablando aquí nuestro Señor, y escribió Mateo en este pasaje donde el Señor le está enseñando a sus discípulos. Y no sé dónde vamos a llegar, aunque leímos esta porción de las bienaventuranzas, los versículos del 1 al 12, y luce algo simple, uno lo lee y tiene una simpleza. Hay mucho aquí, hay mucho aquí que decir. Me acuerdo, yo jugaba golf con un equipo, con un team, con una liga, ya paré hace como 2 años, y en la liga, si la pelota caía cerca del hoyo, te decían, coge la pelota, doctor, coge esa pelota, esa está ya ahí. Pero si ya tenía un poquitico de distancia, te decían, no, ese hueso tiene mucha carne todavía ahí. Y te da, no sé, tú querías que te la diera, pero no todavía, porque uno podía fallarla. Bueno, este hueso que tenemos aquí tiene bastante carne, no es tan... Hay que desarrollar varias cosas aquí, incluyendo el contexto de por qué el Señor dice lo que dice aquí. Y entonces, miren ahí el capítulo 5, versículo 1, dice él aquí, viendo la multitud. Y en el texto griego, en el texto original, hay una conjunción ahí, ¿okay? Que no la vemos aquí en la Reina Valera, si la Reina Valera lo emiten, pero dicha, esa conjunción ahí expresa una continuidad con lo que dijo anterior, y se debe de traducir aquí, entonces, viendo la multitud. Y en el texto original tiene esa conjunción. ¿Por qué? Porque esta multitud aquí viene de lo que estaba pasando anterior. ¿Qué es lo que estaba pasando anterior? El Señor en el capítulo 3 empieza su ministerio. Juan el Bautista bautiza al Señor porque el Señor quería cumplir toda justicia. En el capítulo 3, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan
se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y dijo Jesús en el versículo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cristo vino al mundo y tenía que cumplir toda justicia, cumplir con toda la ley. Y el único hombre perfecto que ha vivido en esta tierra. Y de ahí en adelante empieza su ministerio. En el capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino se ha acercado, ¿en quién? En la persona del rey. Y sigue ahí, y uno sigue leyendo, y en ese pasaje ahí él escoge sus 12 discípulos. En el 4:23 dice: y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, en las sinagogas de los judíos, y predicando el evangelio, las buenas noticias del reino. ¿Okay? Habían buenas noticias de salvación. Pero Cristo no había muerto todavía. ¿Cómo podía salvarnos? Bueno, buena pregunta. Cristo iba de todas maneras a morir como un sacrificio. Pero aquí ya le está diciendo al pueblo judío: aquí el reino está cerca, el rey está aquí. Y para establecer su reino prometido, muchas veces en el Antiguo Testamento, empezando con Abraham, que le promete a Abraham la tierra y un reino y una descendencia. Las buenas noticias: el reino está aquí, pero hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. David habló la semana pasada de arrepentimiento. Y yo digo que el arrepentimiento y la fe van juntas. Sí, exacto. Son las dos caras de una misma moneda. Porque el arrepentimiento, que es la parte negativa, si podemos decir así, el arrepentimiento es un reconocimiento del pecado en nuestras vidas. Por eso nos arrepentimos. Y la parte positiva, la solución, es fe en el Señor Jesucristo, que nos puede salvar, que murió por nuestros pecados, pagó por esos pecados. Pero yo primero no puedo decir: quiero salvación, quiero vida eterna, quiero esto, pero no arrepentirme de mis pecados. Porque Él vino por ese mismo propósito. Y entonces Él empieza a predicar el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, dice ahí el versículo, y toda dolencia en el pueblo. ¿Tú sabes por qué Él podía predicar y decir que el evangelio del reino estaba ya cerca? ¿Por qué Él podía decir eso? ¿Por qué la gente no puede decir: ¿quién es este? ¿Quién es este loco? Eso. Porque Él confirmaba que Él era el Mesías, el Rey prometido, haciendo milagros. Haciendo milagros. Porque cualquiera podría haber dicho: yo soy el Mesías, yo puedo decir, Él hace milagros. Y si sigues leyendo ahí, su fama, dice el versículo 24 del capítulo 4, difundió su fama. ¿Por qué? Porque estaba sanando y haciendo milagros y sacando demonios, y Él confirma que Él es el Mesías, el prometido, porque hacía todos estos milagros increíbles. Solo Dios podía hacer milagros así. Y en eso viene el capítulo 5. Bueno, las buenas noticias del reino, el evangelio del reino. Pero, ¿cómo uno entra a ese reino? Y dice ahí: viendo a la multitud, subió al monte, para que lo pudieran ver bien. Entre paréntesis, la multitud ahí es todas estas personas que lo están siguiendo.
su fama, como dice ahí en el 4:24, se difundió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, aflicciones, por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y sigue 25 y dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Jerusalén, de Judea, de todas esas partes ahí. Entonces una gran multitud. No como en las películas, que en las películas enseñan 3, 6, 4 gatos. No, probablemente habían miles de personas ahí siguiéndole, de toda esa región de ahí, cientos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose. ¿Por qué dice eso? Y sentándose. Porque esa era la costumbre de los rabinos, de los maestros judíos, de enseñar. Ellos se sentaban y eso quería decir que estaba listo ahora para enseñar. Era la costumbre de ellos. Y eso lo vemos frecuentemente aquí en el Evangelio de Mateo. Jesús va a enseñar y se sienta. Lo vemos en Mateo 13, capítulo 13, Mateo capítulo 5, versículo 29, en Mateo 24, los versículos del 3 al 4 ahí, y 26 y 56. Así que eso era algo común, eso es lo que hacían los maestros, los rabinos, cuando iban a enseñar. Se sentaban. Y dice ahí, sentándose, vinieron a él sus discípulos. Sus discípulos. Ahora, aquí los discípulos no son nada más los 12 discípulos. Acuérdense, cuando uno lee el Nuevo Testamento, los Evangelios, Jesús tenía muchos discípulos. En un lugar ahí, creo que en el Evangelio de Lucas, dice que 70 discípulos Él los mandó. Sí, hay un énfasis con los 12, porque esos 12 después el Señor, son discípulos, lo va a escoger y lo va a mandar especialmente, y se vuelven los 12 apóstoles que representan al Señor Jesucristo. Entonces aquí probablemente no eran nada más los 12, habían muchos que seguían, que ya seguían al Señor, que habían puesto su fe en el Señor, y lo está siguiendo. Y él habla, dice aquí, y vinieron a él sus discípulos. Déjame decir una cosa también, discípulos son personas obviamente que siguen a Cristo, pero discípulo quiere decir estudiante, significa ser un estudiante, un alumno. Un discípulo era un estudiante, un alumno que seguía a su maestro y ser instruido por su maestro. Y en los evangelios vemos que, y en las epístolas vemos que hay discípulos que son verdaderos discípulos, creyentes, cristianos, y vemos que hay falsos discípulos. ¿Quién era un falso discípulo? Tuvo 3 años siguiendo al Señor, oyendo las verdades, las palabras del Señor, viendo milagros que hacía el Señor. Y a lo último, y lo interesante es que ninguno de los otros discípulos sabía quién era que iba a traicionarlo. Lo había cubierto también, que ni los otros discípulos sabían quién era que iba a traicionar al Señor. Hay discípulos falsos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 6, creo el versículo 60 y pico, habla ahí de muchos discípulos. Cuando Cristo dijo hay que tomar mi sangre y comer mi carne, muchos no quisieron seguir a Cristo y abandonan a Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Un discípulo es la persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Por eso al final de este Evangelio de Mateo, después que Jesucristo murió y resucitó y se le aparece a sus discípulos, los manda
a predicar el Evangelio. Ahí en el capítulo 28, versículos 19 y 20, le dijo, por tanto, ir y hacer, ¿qué? Discípulos. Discípulos. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando la gente viene y predicamos y vienen al Señor, se convierten en discípulos. Son personas, todos aquí somos estudiantes, somos alumnos de nuestro Señor Jesucristo a través, obedeciendo su palabra y aprendiendo y creciendo en las cosas de Él. Hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que es un cristiano, eso es lo que es un discípulo. Un discípulo es un cristiano. No hay un cristiano, alguien que se dice cristiano, dice, no, yo no quiero aprender las cosas del Señor, no estoy interesado, yo no voy a obedecer. No, esa persona no es cristiana. Porque como vamos a ver dónde llegamos hoy, lo más probable es que no vamos a ir mucho, porque por todo este trasfondo que es importante saber, pero la razón que la persona, el verdadero cristiano, dice, sí, yo quiero aprender de Cristo porque el Señor nos ha dado un nuevo nacimiento, nos hizo renacer de nuevo. Y la persona cristiana que renace de nuevo tiene ahora deseos de seguir al Señor. Quiere seguir al Señor. Tiene una nueva naturaleza, tiene el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 11, versículo 26, dice ahí, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron, esto es los apóstoles, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí es que ahora le dicen a los discípulos, a los que siguen al Señor Jesucristo, a los que son alumnos, estudiantes del maestro, se le llaman ahora cristianos porque quieren seguir a su maestro, son cristianos, siguen a Cristo. Y sigue ahí y dice ahí una cosa interesante, y dice, y abriendo su boca les enseñaba. ¿Por qué dice abriendo su boca? ¿Okay? Bueno, eso lo que está haciendo es enfatizando que lo que él va a decir es importante, muy importante. Abriendo su boca es un semitismo, una expresión hebrea, una expresión semítico para introducir formalmente el sermón y, como dije, enfatizar lo solemne de lo que va ahora a enseñar. Y entonces Mateo quiere enfatizar, y ahora él abre su boca y todo el mundo está en anticipación para aprender lo que va a decir. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí dice, bienaventurado. Hay varias cosas aquí del sermón que yo creo que es importante entender. ¿Dónde estamos? Varias cositas que tenemos que entender del sermón y de las bienaventuranzas. Entonces es importante observar que el trasfondo de cada una de estas bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, cada una lo que le llaman las bienaventuranzas, el trasfondo de cada una de estas bienaventuranzas es el Antiguo Testamento. Y su relación es principalmente con los judíos o con la nación de Israel. Pero también es importante saber que los principios que se enseña en el Sermón del Monte también se enseña en
en el Nuevo Testamento, particularmente en las epístolas. Todo lo que dice él aquí, lo vemos enseñándose también en las epístolas para los cristianos. Así que esto, aunque le estaba hablando a la nación de Israel, a los judíos, se aplica a nosotros también. Porque esta es la manera, esta es la actitud, esta es la manera, las cualidades que tenemos que tener para entrar en el reino de Dios, para ser salvos. Es importante también enseñar que las bienaventuranzas no describen 8 diferentes clases de personas o clases de cristianos. No son 8 diferentes clases, pero 8 cualidades que caracterizan una misma persona. De modo que ninguna de ellas puede existir separada de las demás. También es importante saber o entender que las bienaventuranzas enfatizan el aspecto espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Y si nos da tiempo, vamos a entrar un poquitico más en detalle. Cuando él dice ahí, bienaventurados los pobres, obviamente no está hablando de los pobres de la calle. No puede ser. Porque una de las razones, y lo voy a mencionar otra vez, si ahora los pobres de la calle, que nuestro deber en lo que podemos, y sobre todo en ese tiempo, es ayudarlo y tratarlo de sacar de esa pobreza, entonces ya no van a ser más bienaventurados, no van a tener la bendición. 1 y 2, muchas personas son pobres y no son cristianos y nunca van a aceptar al Señor. Y 3, vemos en la Biblia muchas personas que eran ricas, tenían dinero y el Señor le permitió acumular materiales, riquezas. Podemos mencionar a Abraham, a Job y a muchos que eran ricos y el Señor los usó. Entonces, ¿de qué pobres está hablando ahí? Bueno, los pobres en ¿qué? Espíritu. ¿Okay? Cuando dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Hablando ahí de comida, que tienen hambre, quieren comerse un bistec y necesitan tomar agua porque no, hambre y sed ¿de qué? De justicia. Y entonces tenemos que entender la parte esa espiritual. Enfatiza en un aspecto espiritual de las cosas. Entonces, lo otro es que tenemos 9 bienaventuranzas. Cuando las leemos del versículo 3 al versículo 11, son 9 bienaventuranzas, pero la última, la novena, en realidad es una extensión de la octava. ¿Ok? Es una extensión. Entonces, la novena dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo que viene atrás es una extensión de eso. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Prácticamente son 8 bienaventuranzas, aunque la otra sigue, bienaventurado, y extiende la octava. ¿Ok? Entonces, otra cosa, cuando lean este sermón, creo yo, hay diferentes personas, diferentes comentaristas que lo dividen un poco diferente. Yo creo que aquí lo que tenemos es que las primeras 4 versículos, los primeros 4 bienaventuranzas, ¿okay? Es la primera parte. Y esas primeras 4 bienaventuranzas tienen una relación vertical, tiene que ver con Dios, con nuestra relación con Dios. Y las otras 4 o 5 bienaventuranzas tienen un aspecto horizontal, tiene que ver ahora con nuestro prójimo,
tiene que ver con nuestro trato con las personas. Y yo creo que aquí hay una progresión. Primero, una persona para entrar en el reino se vuelve pobre en espíritu. Reconoce su necesidad, como estaba cantando, que no tiene nada que ofrecerle al Señor. Y después llora por su pecado. La otra bienaventuranza, Señor, ten misericordia de mí, llora por el pecado. Llorar puede ser que sea llorando de verdad, pero puede ser gente que se arrepiente y todo eso, y no necesariamente tienen que llorar, pero el énfasis aquí es que hay un dolor espiritual en la segunda bienaventuranza del versículo 4. Y después esta persona que es pobre en espíritu y llora su pecado, no es una persona orgullosa. Bienaventurados los mansos, se vuelve una persona humilde, un manso. Y uno ve la progresión. Uno va, primero viene el Señor, pobre, no tengo nada que ofrecerte, Señor. Llora, ten misericordia de mí, Señor. Y viene humilde, manso. Y después, esa persona que conoce al Señor, que es pobre en el espíritu, que llora su pecado, que viene humildemente, que empieza a tener el cambio que hay en su corazón que el Señor le da. Entonces empieza a tener sed y hambre de justicia. Señor, enséñame tu palabra. Y esa persona ahora que va progresando, que entra en la salvación y quiere ahora saber de Dios, de su palabra y todo eso, que el Señor lo cambia, se vuelve una persona misericordiosa. Tiene misericordia de otros. Compasión, ¿por qué? Porque el Señor ha tenido compasión de ellos. Bienaventurados los de limpio corazón. Y esta persona ahora tiene un corazón que el Señor le ha cambiado limpio y quiere hacer el bien. ¿Sí? Santidad. Bienaventurados los pacificadores, y se vuelve una persona no combativa, no con el rencor y que esto y lo otro, se vuelve una persona, un pacificador. Alguien ahora que está buscando la paz del Señor, la paz, tiene paz ahora con el Señor y quiere tener paz con otro. Y entonces progresa. Ya esta persona ahora que el Señor lo ha cambiado y busca ahora, tiene sed y hambre de justicia, y ahora es una persona misericordiosa con otro, busca la santidad, busca la paz. ¿Qué le pasa a esa persona? Va a ser perseguida. Okay, va a ser perseguida. Ahora, persecución, podemos hablar de eso mucho, viene de muchas maneras y de muchos niveles. No todo el mundo va a ser perseguido, no todo el mundo va a sufrir de la misma manera, del mismo. Aquí, gracias al Señor, aquí en los Estados Unidos, la mayoría de los cristianos no pasan persecución. En el trabajo lo pueden pasar con familia y todo eso, pero en otros lados en el mundo es probablemente dar tu vida. Entonces, aquí hay un progreso, y yo no estoy hablando de un progreso que pasa en años, es un progreso que pasa que el Señor te cambia tu corazón, tú te arrepientes, tú te vuelves una persona humilde. Sí, todavía batallamos con eso, ¿verdad? Es lo que dije cuando empecé. Todos nosotros batallamos con la humildad. Pero por eso venimos al Señor, cuando fallamos y venimos en arrepentimiento y el Señor queremos que nos cambie. Esa es la batalla que tiene el cristiano, ¿verdad? Todos los cristianos, si un cristiano no está batallando espiritualmente, hay algo que no está yendo bien. ¿Ok? Porque no llegamos a un punto donde dice, oye, ya, yo estoy bien, yo no hago nada, yo estoy perfecto y no tengo ningún pensamiento. No, todo es una batalla. Claro,
esa batalla a través del poder del Espíritu Santo y la palabra del Señor, deberíamos estarla ganando. Eso es lo que habla Romanos capítulo 6. Debería estar, entre uno va creciendo, va dejando más y más las cosas del mundo, del pecado y todo eso, y estamos creciendo en santidad. ¿Okay? Lo otro de entender, yo creo que es importante entender, es la palabra bienaventurado. ¿Qué es lo que significa la palabra bienaventurado? Y otra vez lo mismo, esta palabra bienaventurado tiene sus raíces bien firmes en el Antiguo Testamento. Un montón de versículos del Antiguo Testamento habla de personas que son bienaventurados. Salmo 1, ¿cómo empieza Salmo 1? Bienaventurado es el varón que no anduvo. Y así sigue en los Salmos y en muchos otros lados del Antiguo Testamento. Bienaventurado se refiere a la persona que ha sido aprobada por Dios, que ha recibido el apruebo, el favor de Dios, que ha recibido la gracia de Dios. Esa es una persona bienaventurada. Y a consecuencia de recibir esa bienaventuranza del Señor, la aprobación del Señor, el favor del Señor, a consecuencia de eso, esa persona bienaventurada experimenta un estado profundo de gozo y satisfacción interna, espiritual. Y ese gozo interno, esa condición espiritual interna del corazón, descansa sobre la verdad, la verdadera relación con Dios. ¿Entienden eso? El bienaventurado es el que tiene esa tranquilidad, esa paz, ese gozo, no perfecto, porque vivimos en este mundo y estamos todavía en la carne, pero descansa porque tiene esa relación con el Señor y conoce al Señor, sabe que el Señor está en control de todo, que Él es soberano, que Él es misericordioso, que Él es amor, que Él ama a sus hijos y todo lo que Él hace para sus hijos es bien, todo lo que hace Dios es bueno. Ahora, una cosa es tener gozo, satisfacción interna en el corazón, pero eso no significa felicidad. Eso no significa ser feliz. Hay algunas personas que traducen la palabra bienaventurado, quiere decir feliz. No necesariamente, porque la felicidad puede ser una emoción, muchas veces una emoción superficial y pasajera, y se basa en las circunstancias de la vida. La persona bienaventurada puede o no puede estar feliz en un momento dado. Puede no estar feliz en un momento dado, pero sí puede tener paz y gozo interno aún en medio de las circunstancias y las pruebas de la vida. ¿Se acuerda cuando hicimos Santiago capítulo 1? ¿Okay? Tener como por sumo gozo cuando os habéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Y al final de Santiago, del capítulo 1, versículo 3 al 12, el último, el 12, dice, bienaventurado es el varón que soporta la prueba. Bienaventurado. Es aprobado por Dios. ¿Ok? Entonces, aunque el tema tiene que ver con para venir al Señor tenemos que arrepentirnos, lo que dijo David la semana pasada, arrepentirnos, pero ese arrepentimiento, para que sea un arrepentimiento verdadero, verídico, genuino, tiene que haber una humildad. No puedes venir delante de Dios orgulloso. Y yo creo que nada más vamos a hacer y él dice ahí, la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los
pobres en espíritu. Y esta frase, pobre en espíritu, es extremadamente llamativa. El ser humano sin Dios cree que las riquezas materiales es lo más importante en la vida. Muchos viven para acumular dinero y posesiones. Muchos han muerto a causa de la avaricia. La Biblia enseña que las riquezas materiales son pasajeras. Las riquezas materiales no es el problema, ¿verdad? No es el problema. El problema es el corazón. El problema es cuando amamos, como dice ahí en 1 Timoteo, creo capítulo 6, por ahí, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es cuando amamos las cosas de este mundo, que dijo 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni a las cosas del mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de los ojos, etcétera, etcétera, ¿okay? No tiene el amor del Padre. Por el contrario, la primera bienaventuranza pone de manifiesto la gran bendición de Dios a los pobres en espíritu. Entre paréntesis, en el griego hay dos palabras que se traducen, en español y en inglés se traducen pobre. Una de esas palabras en el griego, peneis, que se usa en 2 Corintios 9:9 y en Lucas 21:2, esa palabra para pobre significa la pobreza de aquel que vive estrictamente del jornal y que recibe al final del día, ¿okay? Le dan algo, gana algo, ¿okay? O sea, lo que gana al día le alcanza solamente para las necesidades de ese día. Es una persona pobre que vive de lo que gana del día y ya. Pero hay otra palabra en el griego, otra palabra diferente, que la palabra esa en el griego originalmente significaba agacharse o encogerse, agacharse. De ahí donde viene esa palabra, la raíz de esa palabra viene de otra palabra que tiene que ver con agacharse, encogerse, y la idea es de alguien que es un mendigo, que tiene que estar agachado buscando cosas o pidiendo dinero. Una persona que no tiene nada, que depende de otras personas que le den para sostener su vida. No vive de su propio trabajo, sino de las limosnas que recibe de otro. Esta palabra implica una profunda condición de indignancia y miseria. Describe la condición más desesperante, la absoluta destitución. Y esa es la palabra que usa aquí. Bienaventurado el mendigo espiritual, el que no tiene nada, nada que dar. Y lo único que puede hacer un mendigo es pedir. Y eso lo que significa aquí, pobre en espíritu. Esta es la persona que reconoce su pobreza espiritual, que no tiene nada que ofrecerle al Señor. Nada. Solo sus manos vacías y clamar a Él. Y en cada bienaventuranza da la razón, el por qué esa persona es bienaventurado. Dice ahí, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque da la razón, la explicación por qué esa persona es bienaventurado. Porque de ellos es el reino de los cielos. Es interesante, son 9 bienaventuranzas. La primera dice, de ellos es.
es un presente, es el reino de los cielos. Todas las otras bienaventuranzas, con la excepción de la última, son futuro. Vea el futuro. El versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán en el futuro. Y todas son así hasta la número 10, bienaventurados los que padecen de persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces empieza y termina con de ellos es el reino de los cielos. Todas las demás en el medio son futuro. Pero la cosa es que la palabra aquí, la palabra es de ellos. Esa palabra, aunque está en el tiempo presente, pero en muchos autores, muchos comentaristas, maestros, lo toman como si fuera lo que le llaman un presente futurístico o un presente proléptico. Y lo que está diciendo él aquí es, de ello es el reino de los cielos, en el sentido de que es tan seguro que ese reino es de ellos como si ya estuvieran ahí. Pero obviamente el reino no había llegado. Tenemos que tener en cuenta que el reino que está hablando aquí es el reino que estaba predicando el Señor, es el reino prometido en el Antiguo Testamento. Es el reino que vemos en Daniel capítulo 7, los versículos 13, 14 y 15, de un reino futuro. Es lo que le prometió al rey David en segunda de Samuel capítulo 7, que de David, de su descendencia, va a venir un rey que va a reinar por toda la eternidad. Va a establecer un reino eterno. Y ese es el Mesías prometido. Y ahora el Mesías está ahí, le está ofreciendo a la nación de Israel el reino, entrar a su reino de paz y justicia y de gozo, y el pueblo lo rechaza, como sabemos, y él muere, y ese reino no se ha establecido. ¿Cuándo se va a establecer ese reino? Cuando él regrese de nuevo, cuando él venga de su segunda venida. Ese es el reino mesiánico. Empieza aquí cuando él regrese por 1000 años, y después ese reino sigue en la eternidad, en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Entonces, digo esto porque yo tomo la posición que hay personas que dicen, no, ya estamos en el reino, en ese reino mesiánico, en un aspecto nada más espiritual. Bueno, cuando llegamos a Mateo capítulo 13, el Señor va a hablar ahí de un reino, le llaman los misterios del reino. Y le llaman los misterios porque él ahora ahí, en el capítulo 7, él habla de algo que no se conocía en el Antiguo Testamento. En la Biblia, cuando se habla de misterio, no está hablando de algo misterioso. Está hablando de algo que nunca se había revelado anterior. Busquen esa palabra, lo pueden leer en Efesios, creo que el capítulo 3 de Efesios, ¿okay? Donde Pablo usa esa palabra muchas veces en las epístolas, pero en Efesios capítulo 13 habla de ese misterio, algo que nunca se había conocido anterior, que nunca se había revelado, pero que ahora él lo revela. Bueno, en el capítulo 13 el Señor va a hablar de los misterios del reino. Y ahí se forma un rey, y tienen que leer las parábolas ahí del capítulo 13. Eso fuera otro sermón, una clase, a explicar bien eso. Pero el reino que estaba esperando la nación de Israel aquí era el reino mesiánico. Eso es lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando todos esos versículos, todo eso que habla del reino en el Antiguo Testamento. Y aquí le dice el reino de los cielos, porque de ello es el reino de los cielos. Es tan seguro que ya les dice que el reino de los cielos es de ellos. Claro, no van a experimentar ese reino de verdad hasta que el Señor no venga y establezca su reino aquí en la tierra por 1000 años. Y ahí sigue. Y ustedes lo van a seguir leyendo en su casa,
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Ya lo dije, cuando sabemos que somos pobres en espíritu, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, que lo único que podemos es mendigar espiritualmente, pedirle. Lloramos porque nos arrepentimos de nuestro pecado y venimos manso, humilde, delante del Señor. Y ahí, cuando una persona se salva, el Señor la convierte porque se arrepiente. ¿Okay? Y aquí, aunque aquí no habla de fe, fe es implicado. Tienes que creer en el Mesías, tienes que creer que Él está viniendo. Y está implicado porque acuérdense, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? En capítulo 4, versículo 23, predicando las buenas noticias del reino. Y tienes el rey ahí, tienes que aceptar el rey. Tienes que creer en Él, exacto. Y te vuelves manso, y los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es la tierra que Dios le prometió a Abraham. Sí, hay una aplicación de la tierra a los cristianos, pero aquí es la tierra de Cananea, la tierra de la Palestina que le prometió a la nación de Israel, le prometió a Abraham. Ya con el cristiano, cuando nosotros vengamos, cuando Él venga, vamos a reinar en la tierra entera. Eso es Apocalipsis capítulo 5, ahí que lo pueden leer, creo que capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. El Señor va a saciar, eso va a ser cuando Él venga en su segunda venida. El Señor va a venir con justicia, paz y justicia, y nos va a saciar ese deseo de justicia en el mundo. Y ustedes van a seguir leyendo eso y vamos a ver si terminamos el resto otro día. Yo sé que la semana que viene está en la conferencia, pero lo vamos a dejar aquí. Pero por lo menos tienen una idea, un trasfondo de las bienaventuranzas y cómo uno entra al reino. Tenemos que venir humildemente y arrepentirnos delante del Señor, que fue lo que las personas, el pueblo de Nínive hizo. Cuando oyeron la palabra del Señor, se arrepintieron. Se humillaron y se arrepintieron, empezando por el mayor, el rey, y el resto del pueblo. Amén. Bueno, vamos a orar un momentico, vamos a ponernos de pies y nos cierra. Sí. Okay. Vamos a dar gracias. Señor Padre Santo, Señor, te damos gracias porque un día en tu misericordia, Señor, tú nos cambiaste, nos diste el nuevo nacimiento, Señor, y pudimos arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados y poner nuestra fe en tu Hijo amado, Señor. Y te pedimos que nos ayudes siempre a tener el deseo, la sed y el hambre de tu justicia, de tu palabra, y de esa manera, Señor, crecer, no solo individualmente, pero como iglesia aquí, y enseñar las características de misericordia y paz y todo lo que aprendemos en tu palabra. Gracias por todo, gracias otra vez por tu gracia en nuestras vidas. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén.